Lo que ocurrió en las últimas horas en el planeta fútbol no fue una simple noticia más, fue una detonación que sacudió despachos en Madrid y encendió el orgullo de millones de colombianos. Todo lo que creíamos del mercado de fichajes acaba de quedar en entredicho. La famosa frase de que cuando el Real Madrid llama, el jugador baja la cabeza y acepta, dejó de tener validez. Esa norma no escrita se hizo cenizas. Luis Fernando Díaz Marulanda, el muchacho que corría descalzo en La Guajira, hizo lo que casi nadie se atreve en la era moderna. Miró de frente a Florentino Pérez, vio los ceros en la propuesta y dijo no. Ese no provocó el silencio más pesado que se ha sentido en el Bernabéu en mucho tiempo. No era calma, era estupor. El fútbol europeo no está acostumbrado a recibir negativas, y mucho menos cuando vienen de Sudamérica. Pero Lucho no es cualquiera, no es mercancía, no es souvenir, es carácter, es dignidad con unos guayos puestos. Durante días intentaron imponer otro relato. Desde periódicos, tertulias y programas de ruido mediático, repitieron el mismo libreto, que Luis Díaz soñaba con el Madrid, que estaba desesperado por vestir de blanco, que el Bayern no podría retenerlo. Subestimaron la inteligencia de todos, creyeron que el final era el habitual. El poderoso consigue lo que quiere. Se olvidaron de algo vital. Los jugadores recuerdan, sienten, observan. Y lo que ha visto Díaz en Madrid no es precisamente el paraíso. El caso de James Rodríguez ha estado presente como sombra en toda esta historia. Llegó como estrella mundial y acabó siendo triturado. La herida sigue abierta. Esa experiencia pesa. El mensaje es claro. Allí te adoran mientras sirves al guión, pero te señalan al primer tropiezo. Mientras agentes hablaban de primas y derechos de imagen, Lucho escuchaba otra voz, la de la experiencia. Ahí te quieren para vender camisetas. Si fallas, pasas de ídolo a problema. Y el aficionado lo entiende. Comentarios virales lo resumen. En España, a los jugadores colombianos no siempre se les respeta, y Florentino quema carreras. Ese eco llegó a Múnich. Ante dos caminos, todo se aclaró. Ser líder en Alemania, querido y respetado, o arriesgarse a convertirse en otro experimento del Madrid. Eligió lo primero. Y claro, al otro lado no pueden aceptar públicamente haber sido rechazados. Ahora hablan de que fue el club el que se retiró de la operación. Pero la realidad es sencilla. El contrato estaba ahí, y él decidió no firmar. Prefirió felicidad sobre cuenta bancaria. Eligió el lugar donde lo aman por lo que es y no por lo que genera. Eso trasciende el fútbol. Es autoestima de un continente. El Bayern lo respaldó dándole el mando del proyecto. No lo quería como sombra de nadie, sino como figura central. Y deportivamente el golpe es grande. El Madrid necesitaba su perfil y lo perdió. El Bayern, en cambio, se fortalece y se postula a todo. Lucho conoce su historia. Viene de abajo, de la carencia, del esfuerzo. Por eso tiene claro lo que vale. No se vende a cualquier precio. En Múnich encontró respeto, estabilidad y un entorno que lo potencia. En Madrid le ofrecían exposición, presión y amor condicionado. La elección se explica sola. También pesó el Mundial. Para llegar como líder absoluto necesita continuidad, minutos, protagonismo. Ir al Madrid era exponerse a la rotación, a la competencia interna con Mbappé, Vinicius, Bellingham y compañía. Quedarse fue una jugada estratégica. Pensó en su selección, en 2026, en llegar pleno. Además, financieramente la decisión fue inteligente. En Alemania conserva su imagen y su tranquilidad. En Madrid, la exigencia mediática es asfixiante y el negocio de la imagen se reparte a la mitad. Vio el panorama completo. Ejemplos recientes muestran cuántas estrellas se apagaron bajo la presión blanca. En términos futbolísticos, su estilo encaja mejor en la Bundesliga. Transiciones rápidas, espacios, vértigo. En la Liga, los partidos cerrados lo limitarían. En Bayern es referente indiscutible. En Madrid, pieza de rotación de lujo. Prefirió ser protagonista y no figurante. Esta negativa no es solo personal, tiene carga simbólica. Rompe el mito del club inevitable. Envía un mensaje. La felicidad, el respeto y el proyecto deportivo valen tanto como el dinero. Y abre otro capítulo inevitable. Cuando Bayern y Madrid se crucen en Champions, el morbo será total. Si pisa el Bernabéu, no será como fichaje que no fue, sino como rival peligroso. Para Colombia,
La noticia también es enorme. Su líder llegará al Mundial con continuidad y cabeza tranquila, sin guerras mediáticas, sin desgaste inútil. Elige estabilidad, rinde mejor y llega más fuerte. Es madurez deportiva. Lo que queda es una conclusión evidente. Luis Díaz decidió por él y por los suyos. Cerró una puerta y abrió otra más grande. Eligió respeto, liderazgo y paz mental. Y demostró que incluso frente al poder más grande del mercado, siempre existe la opción de decir, no, ese no ya cambió la historia. Pero la historia no termina ahí. Lo que hizo Luis Díaz no solo es un gesto moral enorme, también es una jugada financiera y deportiva de alto nivel. La prensa española se cuida mucho de contarte la letra pequeña de estas operaciones. Te venden glamour, fotos en el palco, noches europeas, pero esconden los números que han arruinado carreras. El Real Madrid no solo te paga un salario, también te ata tu propia imagen. Cuando Florentino te ficha, no incorpora únicamente a un futbolista, compra una marca. La política del club es quedarse con una parte brutal de tus derechos de imagen. Te prometen que multiplicarás tus ingresos publicitarios, pero una buena tajada va directamente a las arcas del club, a financiar obras y megaproyectos. En Múnich, en cambio, cada euro que genera la figura de Lucho se queda en su bolsillo y en el de su familia. Allí es socio de su éxito. En Madrid habría sido empleado de un conglomerado. Muchos aficionados ya lo entendieron. Comentarios como el de Super Calderón 69 lo resumen con crudeza. Lo mejor para Lucho es permanecer en Alemania, en la cima, amado por la hinchada. En el Bayern es presente y futuro. En el Madrid corría el riesgo de convertirse en otro nombre más en la lista de jugadores exprimidos. Basta repasar algunos casos. Hazard, Jovic, Mariano, el propio James. Llegaron como estrellas, posaron con la camiseta, prometieron marcar época y terminaron relegados, lesionados, señalados o marchándose por la puerta de atrás. El Bernabéu puede ser un escenario de gloria o un auténtico horno que derrite a quien no encaja desde el minuto 1. La camiseta blanca no solo brilla, también pesa. Luis miró esa lista y entendió el patrón. Si no eres intocable desde el primer día, te conviertes en objetivo. Vio cómo el mejor jugador de la Premier acabó ridiculizado, cómo héroes de Champions fueron silbados, cómo se despidió a leyendas del club casi sin honores. Esa cultura de usar y desechar no encaja con su manera de ver la vida. En Baviera, el enfoque es radicalmente distinto. Allí se ficha para ganar títulos, no para vender camisetas en tours de verano. La mentalidad es de fábrica organizada, precisión, profesionalismo, respeto al que trabaja. Al jugador se le protege, se le valora, se le acompaña. A figuras como Müller, Neuer, Ribéry o Robben se les ha tratado como patrimonio del club, como símbolos. Se les marcha con honores, con estadios llenos, con aplausos interminables. Eso pesa cuando piensas en dónde quieres dejar tu legado. Luis Díaz no busca solo un contrato de 3 o 4 temporadas. Está buscando un lugar para construir una historia completa. El Bayern le ofrece algo que no se compra con cláusulas. La promesa de ser leyenda, de ver su nombre colgado en el estadio, de ser recordado como un ícono. No es lo mismo ser uno más en una constelación que ser la referencia absoluta de un proyecto. También hay un aspecto que muchos pasan por alto: el estilo de vida y la protección fuera del campo. En España, el entorno mediático es despiadado. Si sales a cenar, si te tomas una copa, si tienes un mal día, hay cámaras, rumores, portadas. Se investiga tu vida privada, tu familia, tus amistades. Es un acoso constante. En Alemania la cultura es otra. La privacidad se respeta. El jugador puede caminar con su familia sin ser invadido a cada paso. Esa tranquilidad mental se traduce en rendimiento, en frescura, en alegría para jugar. Varios hinchas lo han dicho con claridad. En Alemania lo admiran y lo respetan. Tiene un entrenador que confía en él, un vestuario que lo rodea, un sistema pensado para potenciar sus virtudes. En Madrid, en cambio, el riesgo era entrar a una selva de egos donde cada uno pelea por su protagonismo, donde al mínimo fallo se señalan culpables y la prensa alimenta incendios diarios. Y a todo esto se suma el impacto en la selección Colombia.
estamos ante el ciclo más importante de su generación. Para llegar al Mundial como líder absoluto necesita continuidad, confianza, estabilidad. No le sirve un escenario donde deba luchar contra el entorno, contra la grada y contra la prensa al mismo tiempo. Diciendo no al Madrid, también está protegiendo el futuro de su selección. Quiere llegar a 2026 con la cabeza limpia, con ritmo de competición, con la moral al máximo. El Bayern, además, le ha respondido con hechos. Una renovación a la altura de su estatus, un salario de jugador franquicia, un vestuario volcado en torno a él. Allí no será uno más detrás de Mbappé y Vinicius. Allí es el eje del proyecto, incluso desde el ego, porque todo gran futbolista lo tiene, aunque sea humilde, cuenta saber que eres el número uno, que tu nombre pesa más que nadie en esa plantilla. Mientras tanto, en redes, parte del madridismo ha reaccionado como siempre. Hace poco lo llamaban el fichaje ideal. Hoy lo tildan de sobrevalorado porque se atrevió a elegir otro camino. Esa rapidez para cambiar de discurso es la prueba más clara de que Lucho tomó la ruta correcta. Se ha librado de un amor condicionado, de una afición que puede pasar del aplauso al abucheo en 2 partidos. Tácticamente, la decisión también tiene lógica. El Madrid actual juega muchas veces sin extremos puros. Sus atacantes tienden a ir hacia adentro, a ocupar zonas centrales. Díaz es un extremo de los de antes. Banda, desborde, 1 contra 1, profundidad. La Bundesliga, con espacios más amplios y partidos de ida y vuelta, está hecha a su medida. En la Liga, con equipos encerrados atrás y partidos espesos, habría tenido menos campo para volar. En Alemania se siente libre. En España corría el riesgo de verse encajonado en un sistema que no le favorece. El relato de que el Real Madrid te hace mejor se cae cuando miras cuántos talentos han perdido alegría, confianza y naturalidad al llegar al club blanco. El Bayern también exige ganar siempre, pero lo hace desde un funcionamiento colectivo más equilibrado, menos dependiente del show permanente. Lucho ha preferido ser parte de una máquina que potencia su fútbol antes que ser un engranaje más en una obra de teatro mediática. Y hay un punto clave: los premios individuales. Si Lucho hubiese firmado por el Madrid, habría tenido que repartir protagonismo con Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo. Demasiados focos, demasiadas manos levantadas para el mismo balón. En cambio, siendo la estrella en Múnich, si el Bayern conquista Europa, su nombre será el primero en las quinielas para el Balón de Oro. No divide votos dentro de su propio vestuario, no reparte la narrativa con otros 3 gigantes. Se ha asegurado un escenario donde, si el equipo triunfa, la figura indiscutible será él. Por eso tantos aficionados han imaginado ya la escena que más temen en Madrid: un cruce Bayern-Real en Champions con Luis Díaz regresando al Bernabéu, no como candidato a fichaje, sino como verdugo. Cada regate, cada sprint, cada gol en ese estadio tendría una carga simbólica enorme. Sería una respuesta silenciosa, pero devastadora. Tenía razón al quedarme donde me respetan. Además, la Bundesliga le da algo que a veces se pasa por alto: un calendario que cuida mejor al jugador, parones invernales reales, menos exposición a partidos sin sentido que solo sirven para vender entradas. Todo suma para que llegue a 2026 en plenitud física y mental. No se trata solo de ganar hoy, se trata de llegar al pico justo cuando el mundo entero esté mirando. Lo que estamos viendo es la evolución de Lucho. Ya no es solo el chico de la gambeta que juega por instinto, ahora es un estratega de su propia carrera. Entendió que esto es una maratón, no una carrera corta por popularidad. Ha decidido no hipotecar su tranquilidad por una foto en una presentación galáctica. Ha elegido construir un legado sólido, paso a paso. Imaginen dentro de un par de años a Florentino Pérez frente al televisor, viendo a Luis Díaz levantar una Champions con el Bayern o incluso un Mundial con Colombia. En ese instante, quedará claro que el dinero tiene límites, que no todo se compra, que a veces el verdadero poder está en saber decir no, y que el jugador que rechazó al Madrid no perdió una oportunidad, la creó. Mientras algunos medios seguirán repitiendo que el Madrid nunca pierde y que en realidad no estaban tan interesados, la realidad ya quedó escrita. Quisieron ficharlo con toda su maquinaria y se estrellaron contra alguien que puso la dignidad, el respeto y la felicidad por encima del marketing. Por eso este capítulo se cierra con una certeza: lo mejor de Luis Díaz aún está por venir. Se quedó donde podía crecer, donde podía mandar, donde podía ser feliz.
Se quedó en el lugar correcto para conquistar el mundo a su manera, y para cualquiera que alguna vez sienta presión para agachar la cabeza frente al poderoso, la respuesta queda grabada. Acuérdate de Lucho, del día en que un colombiano paró el reloj del fútbol y decidió que su felicidad no estaba en venta.